Como decía recién, en nombre de Dios y de la patria, se abrió la sesión. Acta. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada y el acta de la sesión 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Perdón, ahí fue. Señor presidente, se recibió el siguiente documento de la cuenta: un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que los comités parlamentarios no accedieron a la solicitud de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación en orden a celebrar sus sesiones ordinarias los días martes de cada semana legislativa de 8:30 a 9:50. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. La palabra, ¿hay una palabra, ¿verdad? No, yo. Sí, diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. No me haga sentir mal, no soy culpable. No, bueno, sobre el tema del cambio horario, efectivamente ahí está, leyeron la carta, la respuesta, pero me gustaría insistir en el tema y que nos dieran la razón por la cual se rechaza, porque nosotros acá teníamos unanimidad. No sé si hay alguna posibilidad de insistir sobre la materia, porque creo que, bueno, lo menos lo que he conversado informalmente con colegas integrantes de la comisión, no comparten esa respuesta, digamos. No sé, yo tengo alguna información extraoficial de qué ocurrió en el comité, pero me gustaría verlo acá oficialmente. Muchas gracias, presidente. Si no, bueno, hay que someterse, pero quería más información porque creo que corresponde que nos entreguen más antecedentes sobre el tema. Sí, a mí la verdad también me sorprendió un poco la negativa, porque aquí hay algún... porque No tenemos integrantes del comité. ya, no tenemos integrantes, entonces como bien raro lo que ocurre. Bueno, yo voy a tratar de averiguar con ¿quién es el representante de ese comité? Voy a tratar de conversar con el representante de ese comité, ¿le parece? Y voy a tratar del comité del Partido Regionalista Verde. No, del Partido Ecologista Verde y del Partido Humanista. Es el comité que se negó. Claro. Sí, por supuesto, dele no. La razón es esa, que se negaron ellos, ya es oficial, yo solicito que se hable con ellos, no sé, el presidente, y insistamos, y tampoco es, o sea, creo que entregarnos a la primera tampoco es bien, así como nosotros pedimos el derecho a que se cambie, ellos están diciendo que no, pero nosotros tenemos el derecho a insistir sobre la materia. Sí. Voy a Gracias. insistir, voy a preguntar quién es, después si podemos averiguar, señora secretaria, quién es el representante de ese comité y a ver si conversamos con él, ¿ya? Muchas gracias. ¿Hay algún otro punto en cuenta? Quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que hay una solicitud de la Embajada de Israel. No sé si a usted le ha llegado formalmente, pero me parece que ellos, la última oportunidad que tendrían sería en el próximo, en la próxima comisión, en la próxima reunión de comisión. 11 de mayo. Claro, que quieren venir a exponer un tema de unas plantas y de cómo es la solución hídrica y de cómo se desarrolla en Israel. Quizás sería bueno que le pusiéramos en tabla, no hay problema. Si usted tiene algún dato de la invitación. Sí, yo tengo la invitación. Si me pudiera conseguir la invitación, échale una miradita. Y es de la Embajada de Israel, ¿ya? El Alonso tiene algo al respecto. Me parece que hay una cosa dando vuelta por ahí. A ver si pudiéramos tener una participación de parte de ellos y lo escucháramos. Ellos han sido bastante insistentes en esta solicitud. Eso. Ofrezco la palabra sobre temas varios, estimadas diputadas, estimados diputados. Circula la palabra. Allá. Nadie de allá de... No. Yo darle la palabra al director de la Perfecto. General de Agua, por eso. Ya, de acuerdo a la orden del día, la sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla. Tenemos como invitado al director general de Agua, a don Cristian Núñez. ¿Ya? Tenemos el primer punto, el continuar la discusión general de un proyecto de ley, pero me parece que sería pertinente que empezáramos primero por escuchar al invitado, atendido el caso que está presente. ¿Le parece? A ver, ¿No? presidente, lo que pasa es que usted
precisamente para continuar la discusión particular de ese proyecto que invitamos al director. Ya, perfecto, ya. Entonces leo tal como está en la tabla. Disculpe. Primero, continúa la discusión en general del proyecto de ley de origen en una moción de los diputados Bernales, Hirsch, Mellado, Cosme y Sepúlveda, don Alexis, y de los exdiputados señores Celi, don Ricardo Núñez, don Daniel Zafirio, don René y Torres, don Víctor, que modifica el Código de Agua para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua en regiones que existan comunas afectadas por el decreto de escasez hídrica, el boletín 13.266-33. Y ahora sí, rectifico. Tenemos invitado para esos efectos al director general de Agua, don Cristian Núñez. Don Cristian, le damos las gracias y la bienvenida y bueno, le damos la palabra, don Cristian. Muchas gracias. Ahí está. Hola, buenas tardes, presidente, diputadas, diputados. Muy buenas tardes. Voy a compartir una presentación que preparamos para... Y le agradezco si me confirman si se ve. Se ve, señor. ¿Pueden bajar un poco las luces, por favor? Creo que se ve bien ya la presentación, ¿no? Se ve súper bien. Si el único problema es que está muy alta la luz de acá de la sala, yo creo que eso es lo que dificulta un poquitito. ¿Cómo se baja? No, eso lo hacen en la televisión. Ah, ya. Perfecto. No, pero se va bien. Vamos viendo entonces mientras tanto. Perfecto, presidente. Voy a proceder entonces con la presentación que tenemos preparada. Como bien usted mencionó, lo que nos solicitaron fue continuar con, o ver cómo podíamos abordar o continuar con esa moción que se refirió al principio. Y antes de eso nos gustaría hacer un contexto general para ver cómo retomamos el tema o dónde vemos que también es más prudente retomarlo. En atención hoy día a lo que tenemos como DGA y cómo con las atribuciones que nos entrega hoy día el código, toda la normativa que estamos trabajando en la adecuación, nos deja con respecto a esa preocupación que se establecía ahí, que era la otorgar derechos de agua en zonas con decretos escasos. Así que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible en el contexto para llegar rápidamente al tema en cuestión. Entonces, hoy día, básicamente, la DGA tiene una serie de atribuciones pensando en lo que es estudiar el recurso hídrico, ver qué es lo que hay de disposición, que es lo tradicional, pero también en atención a la conservación y protección del agua. Esto ha cobrado un énfasis en particular con la publicación del nuevo código el 6 de abril, ya que pone el foco o al mismo nivel hoy día, en prioridad uno lo que es consumo humano, usos de subsistencia y de preservación ecosistémica. Por lo tanto, las investigaciones, todos los estudios que estamos haciendo como DGA deben propender y velar porque esto se cumpla tanto en lo que es la otorgación de nuevos derechos, como también en aquellas situaciones que pueden ya caer en este ámbito del decreto de escasez, cuando tenemos que hacer una instrucción a las juntas de vigilancia o organizaciones de usuarios para redistribuir las aguas, o eventualmente, en una situación más extrema, cuando la DGA debe proceder a hacer una intervención de una cuenca con el objetivo de garantizar el acceso humano al agua, así como la preservación ecosistémica. Apalancado a eso, o para darle un soporte, debemos contar con una buena medición. Estamos con un plan muy intenso en los últimos años de modernización de nuestras redes, tanto en lo que es medición de caudales, pluviometría, las estaciones meteorológicas. En los últimos años estamos avanzando en glaciares y nieve, y hoy día, en el mediano plazo, tenemos que movilizarnos también a mejorar nuestra información de niveles de pozos en los acuíferos, que es donde tenemos una gran demanda desde las comunidades APR y otros usos que están en esta connotación de prioritario. También están los temas de autorizaciones, de negar constitución de nuevas concesiones de derechos de agua o modificaciones de causa según sea el caso, fiscalizar, ejercer la policía de vigilancia en las aguas, en sus cauces naturales de uso público, así como también en los acuíferos,
y ahí también es un tema que me gustaría reforzar, que hoy día las labores de fiscalización sectorialmente en la DGA son las más evidentes, las más demandadas por las personas también probablemente desde su propio territorio. Siempre, si bien hay un gran esfuerzo, pero nunca es suficiente de que haya una mayor fiscalización de la DGA para atender las denuncias y otro tipo de situaciones. Pero apalancado en eso o acompañando eso, tenemos procesos de fiscalización en las juntas de vigilancia con el objetivo de velar que haya una correcta distribución de las aguas. Entonces es muy importante también en estas zonas con decreto de escasez, que si bien estamos con una merma importante de caudales, el agua que esté ahí sea claramente distribuida, que no hayan dudas, y siempre prevaleciendo, priorizando el consumo humano y el consumo de subsistencia. Respecto a planificación, hay una herramienta nueva. Director, no estamos viendo solo la primera página, no avanza la presentación. ¿Están los 6 círculos o más atrás? Ahí voy a hacer un cambio. No, director, no, se ve solo la página de portada, nada más que eso. Voy a volver a cargar. Bueno, démosle nomás. Respecto a la planificación, hoy ya nacen a la luz de este nuevo código los planes estratégicos de recursos hídricos, cuyo principal foco es la visión de mediano y largo plazo, incorporando lo que es la proyección de escenarios de cambio climático en las distintas cuencas. Aquí va a haber que hacer un trabajo importante con las agrupaciones o los consejos de cuenca, con las gobernaciones, de manera de recoger lo más preciso posible cuál es la entidad o la vocación de cada una de estas cuencas, junto con los recursos hídricos con los que cuentan hoy y con los que se están proyectando con los distintos escenarios, y hacer una buena planificación respecto a eso. Y finalmente, en ámbitos de territorio, supervigilar, como ya lo mencioné, la Junta de Vigilancia, que es lo principal, y también propender y dar apoyo para que se hagan su formación dentro de lo que establece el código, con la formalidad que corresponde, tanto para aguas superficiales como subterráneas. Hoy en día en la DGA somos 510 personas de manera directa. Tenemos presupuestariamente 73 personas por honorario y una serie de apoyos que tenemos extrapresupuestarios que vienen de convenios con Ministerio de Energía, INDAP, CONADI. Incluso nos apoya la Municipalidad de Illapel para efectos de un fiscalizador en la comuna de Illapel. Y con todo eso, las labores que hoy día hacemos como DGA, lo hacemos con una dotación de 648 personas. También tenemos que ver qué va a implicar el Código de Agua, ya que nos da mayores atribuciones territoriales y también nuevas tareas. Así que vamos a hacer durante este año la solicitud con respecto a lo que es la Ley de Presupuestos 2023 para crecer principalmente en las regiones, que es donde necesitamos hacer un mejor despliegue y dar más cobertura de acuerdo a lo que nos están demandando los distintos territorios. Una mirada global de cómo ha sido la ejecución presupuestaria de la DGA en términos de inversión en los últimos 8 o 9 años. Ahí ustedes pueden apreciar que desde el año 2014 hasta el 2019 y 2020 veníamos del orden de 5.000, 6.000 millones de pesos de inversión. Estos 2 últimos años tenemos 14.000 millones. Es un número desafiante, con infraestructura muy importante en los cauces, de distinta categoría, de distinta índole, también estaciones meteorológicas, glaciológicas, hidrométricas, con un sistema que se está conectando en línea, y eso se traduce en ciertos desafíos que tenemos que abordar hoy. Aquí voy a pasar rápidamente porque gran parte de esto ya lo mencioné. Simplemente decir que, como vemos en la parte izquierda inferior, una parte importante en toda esta transformación que va a requerir la DGA es agilizar procesos críticos de tramitación, disminuir el stock de los expedientes, de las tramitaciones que hacen las distintas personas. Pero también esto va a requerir un cambio en la infraestructura informática y de soporte tecnológico de la DGA. Estamos trabajando en eso para tener una transformación digital aún mayor. Si bien hoy día hay gran parte de nuestros trámites del orden de entre 13 y 16 ya se pueden hacer a través de nuestra plataforma,
pero también tenemos que empezar a trabajar con inteligencia de datos para dar mejores respuestas. Y, como dice en la parte derecha, abajo, también una redefinición o una nueva planificación de estructura a nivel regional, de manera de atender todas las demandas que tenemos en las regiones, y eso también, aunque suene un poco pedestre, pero es necesario, también necesitamos reponer flotas de camionetas que están bastante obsoletas en algunos casos. La red de medición, estamos creciendo hoy día, para que ustedes tengan el número global, después pueden ver en particular las regiones. El año 2021, uno puede ver la información arriba a la derecha, teníamos 3.181 puntos de medición o redes o estaciones, estamos incrementando al final de año en 300 más prácticamente, y gran parte de ellas van a quedar con transmisión en línea, algunas son sin transmisión. Voy a dar algunos ejemplos para entender. Por ejemplo, cuando tomamos muestras de calidad de agua en los lagos, eso se hace de manera presencial, se va con botes, se toman las muestras y se dan en laboratorio. En cambio, lo que está con transmisión en línea es caudales, registro de precipitación, condiciones meteorológicas, y esto puede ser tanto en el valle como en la alta cordillera, o incluso en zonas de glaciares o de nieve. Eso también parte de esa red está hoy día el día. En términos de derecho de aprovechamiento de agua, y esto lo presento para sensibilizar y entender el monto de información que tenemos que manejar. La DGA está dentro de los 3 servicios públicos más demandados por información del público, en términos de trámites o información que necesitan las personas en línea. Tenemos 112.000 derechos de agua registrados hoy día en la DGA. Con el nuevo código hay una instrucción expresa que los conservadores de bienes raíces tenemos que traer toda la información que está registrada en ellos, y este número esperamos que llegue al triple. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad de derechos que gestionar, fiscalizar, tener mejores sistemas de transmisión o registro de cómo están siendo usados, de 300.000, y eso por sí solo va a requerir un mayor manejo de datos. Otro tema que yo creo que recoge la inquietud, no están directamente relacionados, pero son con respecto, ¿no es cierto?, a lo que son los decretos de escasez, son las zonas que tenemos de prohibición o de restricción. Hoy día ya tenemos 100 zonas, ¿no es cierto?, en acuíferos que están decretados con prohibición, están cerrados. En estos acuíferos ya no se entregan nuevos derechos de agua. Hay algunos que están en proceso, que están en redacción, por lo tanto este número va a crecer en el corto plazo a 110. Y hay otros acuíferos que están como áreas de restricción. Estamos viendo ahí que excede la demanda que hay por derechos, las recargas principalmente que hay de los acuíferos. Y si se fijan, con esto estamos llegando prácticamente a 200 zonas de acuíferos en el país, una superficie bastante importante, prácticamente toda la zona centro-sur está en esta condición. Por lo tanto, ante la preocupación que se planteaba en el proyecto que usted mencionaba, presidente, al inicio de la sesión, en gran parte de estos sectores hoy día, con o sin decreto de escasez, ya no se están otorgando derechos. Están restringidos, hay muy poquito por otorgar, pero se recoge la inquietud planteada en términos genéricos. También tenemos reservas de caudales en las distintas regiones. Esto es algo bien importante. Generalmente Disculpe, busca el... director, ¿le puedo hacer una consulta? Disculpe, a mí no es de mi costumbre interrumpir en una presentación, pero nosotros tenemos la siguiente dificultad. Resulta que prácticamente ya todos los derechos en Chile están constituidos, y por lo tanto lo que tiene que ver con limitaciones y regulaciones son cuestiones que ya se encuentran constituidos. ¿Cuáles son las facultades que tiene la Dirección General de Agua respecto de los derechos que ya están constituidos, respecto de lo que son las regulaciones? ¿Hay facultades en las zonas, porque justo está tocando ese punto en las zonas, por ejemplo, que está declarada una escasez hídrica? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel de intervención, no en el momento de la Constitución, sino que respecto del ejercicio de derechos constituidos ya y que están ejerciéndose o funcionando? Hoy día... Espérese, le voy a pedir, voy a aprovechar el momento y le voy a dar la palabra también al diputado Kaiser, por favor. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor presidente, porque yo quería solamente hacer una pregunta complementaria, que sería: ¿cuántos derechos de agua se encuentran en posesión del Estado?
Gracias. Muchas gracias, diputado. Disculpe la interrupción, estimado director. Tiene la palabra. Por favor. Vamos a atender rápidamente las dos consultas y después el diputado Kaiser me corrige si interpreto bien la consulta. En términos hoy día de qué es lo que podemos hacer como DGA con el código nuevo y las atribuciones complementarias, en aquellas zonas en que estén ya otorgados los derechos de agua y estén cerradas las cuencas o ya sean áreas de provisión, en ese caso la DGA puede restringir el uso. Eso, pues, temporalmente, hasta que no se logren mejores condiciones, se puede llegar al extremo de intervenir y establecer prorrata en los derechos. Eso, voy a decirlo así de manera simple, un poquito más complejo de implementar, pero uno debería tener toda la contabilidad, ver cuánto del volumen de agua que hay disponible va a consumo humano, subsistencia, preservación ecosistémica, y el resto, ver con los mejores antecedentes posibles hacer la prorrata. Entonces, el desafío que viene ahora en aguas subterráneas es un poco más difícil que superficial. Superficial uno está mirando lo que está pasando en los cauces, tenemos estaciones de control, tenemos con mayor o menor grado coordinaciones o información que proveen las juntas de vigilancia. Por lo tanto, uno puede entrar a hacer esa intervención en caso extremo. O, como está hoy día pedido en el código, cuando estén los decretos de escasez, también se pueden requerir los acuerdos para que los regantes, las personas que están usando el río, entreguen cuál es su propuesta de cómo redistribuir las aguas, siempre velando porque se asegure el consumo humano, subsistencia y preservación ecosistémica, y cómo se ve el resto del caudal. Si eso no es suficiente para la DGA tiene que dar una instrucción para corregir eso y, en el caso extremo, intervenir. En el caso del agua subterránea, lo que necesitamos hoy día avanzar es que haya un mayor control de las extracciones efectivas que hay de los pozos, que se constituyan y actúen de manera eficiente estas comunidades de agua. En algunas zonas ya están un poco más avanzadas las CASUB, principalmente en la zona norte, pero necesitamos hacia la zona centro que vayan trayendo esta misma gestión con respecto a lo que son las aguas subterráneas. Y con respecto a lo que planteaba el diputado Kaiser, ¿cuántos proyectos hay en poder del Estado con agua? Aquí, si bien no tengo el número de proyectos, diputados, sí, lo que estoy mostrando ahí son las reservas de agua que hay en el Estado, principalmente para consumo humano. Hay otros proyectos también, que después, no sé, está ahí Milo Millán de la DOH, que ellos también tienen un número importante de derechos de agua que están administrados por el Estado, ya sea para proyectos de riegos que ellos gestionan, o también para aguas que tienen para reservas de agua potable rural. Pero ese detalle lo podríamos preparar para entregarlo a la Comisión de Diputados. Señor presidente. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Sí, solo una pregunta complementaria más, ¿no? Ese era, por supuesto, un punto de mi interés y sería también interesante saber cuántos recursos, cuántos derechos de agua están constituidos a nombre de empresas estatales, o sea, de todo lo que es el mundo fiscal, en un sentido de, empezando por instituciones como el Ejército, ferrocarriles del Estado, etcétera, porque ahí probablemente existe un número no menor de derechos constituidos que sería interesante de revisar o de ver qué hay en esa materia, para tener una visión más amplia y general de este tema. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Director, si, me parece que va a hacer llegar esos antecedentes y si pudiera seguir con la disertación o con la exposición. Ya, continúo. ¿Se escucha? Ya. En términos de fiscalizaciones ambientales, esto también muestra cómo ha venido creciendo los requerimientos de la Superintendencia de Medio Ambiente hacia la SMA. El año 2021 llegamos a 564 fiscalizaciones solicitadas por la SMA. En pronunciamientos ambientales también vienen creciendo los requerimientos desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, llegando a casi a 1.600 proyectos que se revisaron dentro del año.
Don Cristian está silenciado. Ya, ahí sí, perdón. Entonces, en términos de patentes por no uso, que también es una gestión importante que se hace respecto a fiscalizaciones, esto se ha venido incrementando durante los últimos años. Hoy día estamos mejorando nuestra conexión con Tesorería General de la República en relación a cómo asegurar o llevar un mejor registro de cuánto es la deuda que hay y cómo finalmente el usuario final paga lo que tiene que pagar por estas patentes. Así que eso si bien estos números son lo que está publicado, lo que está cobrado, el pago tiene un desfase y también ahí hay un trabajo por hacer para que se alcance el 100% lo antes posible. No está todavía como otros sistemas que están totalmente en línea con respecto a las deudas que uno pudiese tener como ciudadano con respecto a temas de impuestos. Y aquí, presidente, voy a pasar muy rápido porque creo que he tocado los principales temas y porque creo que después también hay otras cosas en la comisión. Voy a pasar a lo que es el nuevo código. Ya hemos hablado de algunas cosas generales que están focalizados en 4 ejes principales, que es derechos humanos, saneamiento, subsistencia, preservación ecosistémica, producción sostenible y gestión territorial desde la particularidad de cada cuenca, regiones, lo cual hay que hacerlo ahora también con esta coordinación que ha mandado el presidente en relación a este comité interministerial de transición hídrica justa que va a recoger y está siendo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero para llevar esta gestión territorial del agua y de los organismos de cuenca. Cosas que están cambiando y que son de las más importantes desde el punto de vista, creo yo, de cómo hoy día están funcionando nuestras cuencas, nuestro sistema. El agua, para efectos de saneamiento, y probablemente parte de las preocupaciones que ustedes deben conocer mucho mejor que nosotros desde los territorios, es que hoy día hay una gran preocupación de los APR respecto a si cuentan con derechos de agua, cómo se pueden obtener, cómo regularizar, qué tan vulnerable es el sistema. Hoy día con el nuevo código existe una figura que me quiero tener, es muy importante para lo que es consumo humano, APR que requieran hasta 12 litros por segundo, si bien hoy día podría estar en una condición que desde el punto de vista administrativo no existen derechos para otorgarlo, con el nuevo código sí se pueden otorgar, aunque esté esta restricción administrativa, hasta 12 litros por segundo, que no es menor porque podríamos estar hablando prácticamente de una población más o menos 8.000, 9.000 personas. Se puede otorgar con un informe fundado, es una potestad que tiene el presidente, y se pueden otorgar esos derechos para estas comunidades. Eso quedaría vigente desde el momento que hacen la solicitud prácticamente, porque ahí la DGA tiene atribuciones para dar una autorización provisoria con respecto a ese caudal de hasta 12 litros por segundo. Entonces, esa herramienta nos permite darle tranquilidad desde el punto de vista administrativo y también agilizar ciertos procedimientos, procesos que se gatillan al interior del Estado para mejorar los sistemas, para construirlos y para mantenerlos operativos. Entonces, ese es un tema súper importante para las personas. En términos de preservación de ecosistemas, hay 2 cosas principales. Una, que me gustaría resaltar, que es cómo hoy día ponemos en valor los ecosistemas que están alimentados tanto de los acuíferos como de los ríos, humedales, cuál es la interacción, cómo aseguramos el agua para esos sectores, y también que definitivamente no se pueden otorgar derechos de agua sobre los glaciares, que son reservas de agua importantes que están siendo protegidas a través del código también. Finalmente, en términos de producción sostenible o eficiencia, hay un gran tema que es el catastro público de agua, ¿no es cierto?, la columna vertebral, donde están todos los procesos principales de la DG interconectados, donde uno debería propender de manera sistemática, tener toda la información actualizada respecto a si tiene o no los derechos una persona, poder hacer fiscalizaciones, ver su hoja de vida, cómo ha sido su comportamiento, si tiene o no
temas por pago de patentes por no uso de agua. Así que el catastro público de aguas también va a tener una transformación muy importante. Y finalmente, en términos de gobernanza, algo que estamos ya trabajando es fortalecer las organizaciones de usuarios. Hay un plan específico este año para acompañar a las organizaciones de manera que se puedan constituir y también fortalecer sus capacidades para administrar sus juntas de vigilancia o comunidades de agua subterránea. Y todo esto, dado lo que yo les mencioné al principio, tiene un alto flujo de información. Por lo tanto, tenemos que actualizar, reestructurar lo que son nuestros sistemas de información junto con la arquitectura informática que hay detrás, complementar nuestros modelos físicos que hay respecto al agua superficial y aguas subterráneas para que nos permitan hacer una mejor gestión de las cuencas del acuífero y que estas bases de datos estén actualizadas y estén en línea y disponibles para todas las personas en general. Esto ya lo he mencionado, así que lo voy a pasar muy rápidamente, presidente, que para los servicios sanitarios, con el nuevo código, hay una prioridad, todo lo que mencioné, que hasta los 12 litros por segundo se puede autorizar su uso incluso de manera transitoria, en términos de gestión de la escasez hídrica, que es también algo de lo principal que nos convoca. Ahora la declaración de zona de escasez puede ser hasta por un año prorrogable, anteriormente eran 6 meses, entonces eso nos generaba una descontinuidad muchas veces para hacer algunas cosas. Declarada la escasez, la DGA podrá exigir estos acuerdos de redistribución del agua, ¿no es cierto? Y nos otorgan derechos de agua. Y se incluye que en esta redistribución de agua se asegure la preservación ecosistémica. Si no se llega a un buen acuerdo o el acuerdo no satisface estas necesidades, la DGA puede suspender las atribuciones de la Junta de Vigilancia y proceder con la intervención de la Junta y la redistribución del agua. Respecto a caducidad y extensión de derechos, si no se construyen las obras de derechos que hoy día se están otorgados en el plazo de 5 o 10 años, después de 18 meses de publicar esta ley, no han sido inscritos en el conservador, pueden pasar a ejercer esta extinción. Lo mismo si siguen siendo identificados en el listado de patentes por pago de uso de aguas, diferenciando ahí entre consultivo y no consultivo, lo que abre un plazo de 5 a 10. Esto también nos va a permitir aquellas aguas que estaban destinadas para cierto uso y finalmente no se concretan, que vuelvan al sistema para que estén disponibles para otro uso o usuario. Monitoreo efectivo de extracciones, que es un punto clave para hacer la gestión del recurso. También se refuerza la exigencia de instalación de mayor cantidad de sistemas, propondría que esté la mayor cantidad de esto en línea, conforme al derecho que tiene cada uno, y también monitorear los caudales ecológicos que tienen que quedar en los distintos cauces. Y otro tema muy importante que nos impedía de cierta forma, si bien el código lo resalta ahora, vamos a tener que trabajar también en eso, es los cambios que se producen de uso entre distintas actividades productivas, con lo cual no nos permitía hacer la trazabilidad. Hoy día es una infracción en sí, por ejemplo, no informar el cambio de uso y por lo tanto también haberlo hecho sin haberlo registrado correctamente en la DGA. Ya hablamos de lo que era la protección del ecosistema, así que voy a pasar al caudal ecológico también. Zonas protegidas de acuífero es algo que es un elemento nuevo, en el cual tenemos que nosotros identificar las zonas protegidas por los acuíferos y vamos a implementar un trabajo en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, que también tiene, ¿no es cierto?, todo lo que es decretar los humedales urbanos u otras zonas de bajo protección. Entonces tenemos que hacer una muy buena conexión para ver qué acuíferos pueden estar alimentando esas zonas, de manera de protegerlas y ver que se están o no otorgando derechos que no se afecten. Y aquí también se conecta con la pregunta que usted me hizo, presidente, en relación a que, aunque estuvieran otorgados todos los derechos, si se detectan afectaciones a áreas protegidas, también se podrían restringir o prorratear los derechos existentes con el fin de proteger estas zonas. Finalmente, derecho in situ, que generalmente uno lo asocia para conservación ambiental o proyectos, a veces pueden haber proyectos turísticos que se necesiten en el río,
también se podrán constituir derechos para asegurar esas actividades, así como la conservación ambiental. Catastro público de agua, yo ya lo hablé, así que en honor del tiempo voy a pasar a temas de gobernanza, donde me parece que lo más novedoso tiene que ver con este fondo de innovación, investigación y educación, que es un fondo para financiar este tipo de iniciativas desde los territorios, implementar planes estratégicos de recursos hídricos, lo cual va a requerir articular un reglamento, establecer los fondos, un comité técnico que evalúe la iniciativa, la innovación o procesos de educación en recursos hídricos en las cuencas, de manera que vaya en armonía y vaya priorizando efectivamente lo que se requiere en cada una de las cuencas. Y los planes estratégicos de recursos hídricos, que hoy día vamos a tener que dar, nosotros veníamos trabajando en planes de gestión hídrica, pero el plan estratégico de recursos hídricos que quedó en el código amplía el alcance de esto, y también obviamente el foco es cómo incorporamos el cambio climático en esta disponibilidad de agua en los próximos años y cuáles podrían ser las soluciones idealmente basadas en la naturaleza que nos ayudan a tener una mayor seguridad ahí. Por lo tanto, es clave cómo estos planes estratégicos se incorporan, se ajustan a lo que va a ser la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático. Cristian se silenció nuevamente. Aquí, bueno, pero una de las cosas que hemos visto es que se requiere una mayor agilidad, por decirlo así, es cómo podemos hacer nuestros procesos de fiscalización y sanción desde la DGA de manera más eficiente. Me acompaña acá Carmen Herrera, que es nuestra jefa de fiscalización, que también estuvo en la sesión anterior, si no mal recuerdo. Entonces, nosotros hemos identificado algunas oportunidades de simplificar el proceso o hacer un proceso abreviado, lo cual nos gustaría compartir con ustedes para ir idealmente trabajando en esta línea. Bueno, por su intermedio, señor presidente, agradecer a las señoras diputadas que acá presentes. Efectivamente, nosotros hemos evaluado cuáles son las mayores problemáticas, entendiendo que la fiscalización, tanto la policía como la vigilancia, es un requerimiento creciente y cada vez más significativo para las comunidades. Por lo tanto, dentro de los espacios de mejora que nos hemos propuesto, bueno, tenemos varios, pero lo que ahora están viendo ustedes en su pantalla, tienen que ver con algunas mejoras procedimentales que permitirían que para casos excepcionales se tramitaran algunos expedientes de manera más rápida. Y en la práctica, ¿qué significa esto? Que la respuesta a la comunidad que se ve enfrentada, digamos, a una situación de crisis o a una situación de extracción de agua no autorizada, por ejemplo, tenga una respuesta más pronta y evidentemente la posibilidad de hacer cumplir una eventual sanción por parte de la Dirección General de Aguas. Ustedes en la columna que está a mano izquierda, que dice actual arriba, pueden revisar cuáles son, a grandes rasgos, las etapas que tiene actualmente el proceso sancionatorio de fiscalización. Como ven, son varias de ellas además son recurribles. Tenemos problemas, por ejemplo, para la notificación del presunto infractor, porque muchas veces no está claro quién es el representante legal o no tenemos los domicilios. Probablemente después hay dificultades para determinar quién es el efectivo o la efectiva responsable, digamos, de la presunta infracción. Por lo tanto, es un procedimiento bastante largo, bastante complejo, y que además puede ser recurrido tanto en sede administrativa con el recurso de reconsideración y posteriormente en sede judicial con el recurso de reclamación. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es avanzar a dos tipos de procedimiento abreviado, o sea, o más corto, digamos, que tenga menos etapas, simplificando algunas cosas. Entonces, tenemos una propuesta de un procedimiento simplificado que dice relación con aquellas infracciones que están vinculadas a, por ejemplo, en no cumplir con la entrega de información a la Dirección General de Agua, o algunas que pueden fiscalizarse de gabinete
porque no es necesario, digamos, concurrir a terreno. Voy a poner un ejemplo como monitoreo de extracción efectiva. Si alguien no informa en el software que está extrayendo más agua o deja de transmitir la información que por ley debería estar transmitiendo, nosotros tenemos constatada la infracción y por lo tanto el procedimiento debería ser más corto, y por eso le hemos denominado procedimiento simplificado. Y del proceso que nosotros tenemos en la columna, o sea, en la columna a la izquierda actual, mantendríamos algunas etapas como aquellas que están marcadas en verde. Evidentemente hay etapas que tienen que mantenerse por el debido proceso administrativo y obviamente las garantías procedimentales que tenemos que dar en este proceso sancionatorio, pero se reducen algunos plazos y además sacamos algunas etapas que parecen incongruentes o incoherentes toda vez que ya está constatada la infracción. Pero además tenemos otro procedimiento que es el que ahora está más a la derecha, que hemos denominado procedimiento abreviado, y evidentemente todo esto está en revisión, para casos, por ejemplo, de extracción no autorizada cuando estamos en situaciones de decretos de escasez. Y creemos que este procedimiento es demasiado largo para dar una respuesta inmediata a una situación tan crítica como cuando existen decretos de escasez. Entonces, para el caso de la extracción de agua no autorizada y en el caso en que exista que esta infracción se esté cometiendo en un territorio donde exista decreto de escasez, también estamos proponiendo otras acciones, tales como ordenar la paralización de manera inmediata si es que no está registrado en el software de monitoreo de extracción efectiva. La verdad es que una persona que está extrayendo agua tiene que tener un título que justifique esa extracción. Por lo tanto, mal podría estar extrayendo agua si es que no tiene este título que lo justifique. Y menos, y por eso que estamos proponiendo esta nueva tramitación en un lugar que se encuentre con decretos de escasez. Evidentemente, hay otros factores. Nosotros estamos revisando otras varias propuestas que tienen que ver con mejorar, digamos, la cercanía, la policía de vigilancia, la oportunidad, la eficiencia, la eficacia de nuestros procedimientos, pero creemos que esto, vinculado a una mejora procedimental, podría ser muy significativo para aportar las respuestas a aquellas personas que se están viendo perjudicadas por una infracción, sea de extracción de agua no autorizada o cualquier otra que está disponible en el Código de Agua. Bueno, respecto a las otras mejoras identificadas, como les digo, hemos desarrollado diría yo, un plan un poco más largo que contempla otras mejoras, también algunas mejoras internas nosotros de gestión, de mayor eficiencia, de también nosotros reconocer o aplicar otras herramientas que dispone el Código de Agua, sobre todo con la modificación, y creemos que hoy día van a venir a apoyar la gestión. Por lo tanto, las primeras tres que están marcadas tienen que ver con esta posible modificación legal que nos daría mayor agilidad y mayores herramientas para desarrollar y resolver estos procedimientos de manera rápida. Pero también creemos que tenemos que rediseñar nuestros procesos para utilizar las mejores tecnologías disponibles. Y evidentemente me estoy refiriendo al uso de drones, al uso de teledetección, pero también a la inteligencia de datos y ocupando tecnologías tales como Big Data o como Machine Learning o como cualquier otra metodología que nos permita arribar a procedimientos más eficientes y más eficaces. Y también algo que hemos detectado con bastante, nos parece, digamos, bastante bien y creemos que puede tener muy buenas consecuencias es la coordinación con otros servicios públicos. En un sentido bastante especial, que tiene que ver con que aquellas personas que fueron infractores, por ejemplo, por extracción de agua no autorizada ante la Dirección General de Aguas, no sean objeto de beneficios por otras instituciones. Esto evidentemente tiene que ver con el principio de coordinación de los organismos del Estado, y hoy día existe una glosa en el presupuesto de Comisión Nacional de Riego y de INTA que impide que se beneficien o se fomente, se entregue un beneficio pecuniario a aquellos infractores o a aquellas personas que la DGA informe como infractores. Vemos con mucha, digamos, benevolencia que esto exista, porque creemos que podría tener muy buenas consecuencias. Pero también, lo que comentaba el director anteriormente, en términos de unir o integrar nuestros sistemas, tanto el DGA con TGR, de manera que la multa quede cargada en la cuenta única tributaria de cada persona, y evidentemente, de no pagarse, se inicie la cobranza judicial como corresponde. Creemos que eso también podría significar un importante avance en términos de fiscalización. Y por último,
bueno, lo que tiene que ver con medio ambiente y áreas protegidas que ya señaló el director, vinculado obviamente con la Superintendencia de Medio Ambiente, no tan solo respecto a las fiscalizaciones ambientales, sino que también respecto al catastro de tanto humedales o humedales urbanos como otras áreas protegidas. ¿Y qué creemos? ¿Qué es lo que queremos buscar con todos estos cambios? Que hay algunos con mucho más detalle que obviamente después podríamos comentar. Mayor eficiencia, aumentar la cobertura y tener una oportuna fiscalización para enfrentar la crisis hídrica. No nos sirve, o nosotros creemos que no ha sido del todo útil que las fiscalizaciones se retarden tanto, porque las consecuencias llegan muy tardías y evidentemente no mejoran o no corrigen la conducta infractora que nosotros hemos detectado. Eso es lo que teníamos, presidente, disponible para consulta o aclaraciones. Muchas gracias, director, y la señorita, perdón, ¿cuál era el nombre de la señorita? Señorita Carmen. Bueno, vamos a abrir una serie de preguntas. La primera palabra, Camila, la diputada o María Francisca. María Francisca, Camila, y luego está, no sé si hay otra persona más que quiera consultar. Si es que no es así, yo voy a solicitar unas consultas también. Voy a hacer una consulta. María Francisca Bello. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiese preguntar una cosita que no me quedó claro. A Camila se llamaba la persona a la señorita Carmen, sobre el proceso sancionatorio, en donde indicaba que no se necesitaba ir a terreno, sino online. Esa parte no me quedó muy clara, si es que me podía volver a explicar. Disculpe si es que no le puse tanta atención y no entendí, pero ahí me quedó una duda solamente. Muchas gracias. Al revés, diputada, le agradezco mucho su pregunta, porque efectivamente la cantidad o el espectro de infracciones que hoy día propone el Código de Agua es muy amplia y a ratos solo se asocia, por ejemplo, con extracción de agua no autorizada, pero esa es una tipología que plantea el Código de Agua. Dentro de aquellas que no requieren ir a terreno, por ejemplo, está la duplicidad de títulos. La duplicidad de títulos, es decir, que una persona maliciosamente haya inscrito 2 veces su derecho de aprovechamiento de agua, es una infracción que no requiere ir a terreno, porque se constata con un estudio de títulos, es más bien una infracción que se tramita en el gabinete. O, por ejemplo, otra infracción que no requiere ir a terreno es si la persona dio cumplimiento o no al registro del derecho en el software de monitoreo de extracción efectiva. También es una infracción que se puede constatar desde gabinete. Otro ejemplo de este tipo de infracciones es cuando las organizaciones de usuarios tienen que dar cumplimiento al artículo 122 bis, es decir, ingresar una vez al año su rol actualizado de usuarios. Si no lo ingresan, no es necesario ir a terreno, porque evidentemente esto se puede constatar con una consulta a nuestra oficina de parte. Este tipo de infracciones, al no requerir ir a terreno, requiere un procedimiento más simplificado que evidentemente nos permita dar una respuesta más rápida. Por lo tanto, a lo que nos referimos es que del espectro de las distintas tipologías, que nosotros hemos llegado a contabilizar más de 50, algunas evidentemente requieren ir a terreno, como extracción de agua no autorizada, pero hay otras que podríamos tramitar de gabinete y que eso aceleraría el proceso y nos permitiría aplicar sanciones cuando corresponda de manera más rápida y eficiente. Muchas gracias, señorita Carmen, porque creo que, bueno, hoy día es una cuestión muy sensible, sobre todo para quienes pertenecemos al distrito 6, al igual que el presidente, ya que, bueno, esto le daría mucha más eficiencia al proceso de denuncia y sobre todo de sanción. Así que muchas gracias. Vamos a estar de alguna forma vociferando esta situación, porque no todo el mundo lo conoce, y si nos quedaron dudas a nosotros, quizás cómo le quedan dudas a la ciudadanía. Así que nos ponemos a disposición de la DGA y de contarle a la ciudadanía todas estas nuevas sanciones o materias que ha ido cambiando este nuevo Código de Agua. Diputada. Sí, disculpe, ¿me escuchan? Ya. Esto que le estoy comentando yo es una propuesta. Esto no viene en la modificación del código, por eso es que se lo estamos comentando, porque tal vez generar a partir de cuánto sentido le haga a ustedes colaboración en la tramitación. Y queremos ingresar un proyecto que está enfocado justamente en hacer más eficiente la tramitación. Probablemente nuestro ministro
va a ser vocero de él en un tiempo más, pero evidentemente queríamos exponerles cuáles son las miradas, digamos, pensando en mejorar nuestra gestión. Así que esta que yo le estoy diciendo, estos dos procedimientos no existen, salvo en nuestras intenciones de mejorar la gestión. Gracias. Diputada Musante, Camila Musante. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a las autoridades que están acá presentes, agradecer también las propuestas que recientemente nos mencionaban. Se agradece también esa consideración para hacer trabajo en conjunto con el Poder Legislativo. Mi pregunta va dirigida al actual director general de Aguas y tiene que ver con los efectos que produce el decreto de escasez hídrica, que hoy, de acuerdo a la legislación vigente, impide la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento. Tiene un efecto también temporal de 6 meses, entiendo que se puede prorrogar, pero ¿cómo ven ustedes la implementación de planes de emergencia que queden contemplados dentro de los decretos de escasez hídrica? ¿Por qué toco este punto? Porque me parece que si bien los decretos de escasez hídrica establecen una medida súper concreta y temporal, no, de alguna manera no solucionan o no se hacen cargo del problema de fondo de la gestión hídrica. Entonces, por eso mi pregunta es, a propósito de las propuestas que nos están exponiendo recientemente, si es que hay una propuesta o a raíz de la experiencia también del director de planes de emergencia que pudiesen implementarse, que quedaran contenidos dentro del decreto de escasez hídrica. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. El director. Director. Como bien decía usted, los decretos de escasez, bueno, hasta antes del código tenían una vigencia de 6 meses. Ahora, como el código se activó hace prácticamente un mes, los que empiezan a salir de aquí en adelante van a tener vigencia de 1 año. Pero creo que lo que tenemos que velar en este momento con las herramientas que nos da el código es que efectivamente que las autorizaciones que se den de manera temporal sean efectivamente algo extraordinario, ¿ya? Que no sea parte de una rutina o algo que se vea como simple, porque en realidad en esta hay herramientas previas o que son complementarias, más bien dicho, a lo que es el decreto de escasez. En este caso es que nosotros como DGA hagamos valer que si está el decreto de escasez, voy a poner primero el ejemplo de las aguas superficiales, haya un acuerdo para redistribuir las aguas superficiales. Después, si aún así con la redistribución de las aguas superficiales no fuese posible o estuviese en riesgo el consumo humano, la DGA debe intervenir para que esa agua esté asegurada, tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo. Por lo tanto, lo que se escape de ese marco debería ser aquellas situaciones que tenemos que empezar a mirar con mayor detención respecto a si se dan estas autorizaciones temporales, obviamente que velando porque no sea en el marco de personas que no tienen derecho, porque si no estamos perjudicando a los que tienen derecho, sino es para que aquellos que tienen derecho, que no pueden ejercerlo, ¿ya? Y que en una proporción ya se hicieron todos los otros esfuerzos que le mencioné, si se puede o no dar algo con respecto a eso. Y obviamente que no se transforme en un permanente, porque si es un permanente, también ahí ya lo que corresponde es otra herramienta, que es, por ejemplo, el cambio de la fuente. O sea, si ya no estoy sacando agua del río, yo debería pedir una autorización para formalmente sacar mi agua del acuífero, pero siempre y cuando exista la disponibilidad en el acuífero. Entonces, ese yo creo que es uno de los cambios que van a venir ahora con el nuevo código, en el cual efectivamente las autorizaciones temporales van a ser mucho más estrictas y van a tener que velar porque se den todas estas condiciones previas. Antes el sistema era un poco más simple, estaba más acotado, pero ahora como son autorizaciones que van a durar hasta 1 año, tenemos que asegurarnos que sean efectivamente algo excepcional y no que se nos transforme en la regla. Y respecto a lo otro que usted sugería de los fondos, en realidad es algo que nos excede un poquito como DGA y probablemente hay que darle una mirada más a nivel de distintos ministerios con respecto a los fondos que se pueden o no liberar para efecto de los decretos de escasez. ¿Alguna otra pregunta de algún diputado o diputada?
Ya, entonces voy a preguntar yo entonces. ¿Qué quería hacer? Ni siquiera Kaiser quiere preguntar. Mira. Oiga, bueno, Está quedó rebotando, ¿eh? Director. Director, yo quiero hacer la siguiente consulta. Para mí, de verdad, quiero agradecer su presencia. Yo creo que el tema de la actividad, del rol que tiene que desempeñar en la DGA, de verdad es fundamental, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Yo tengo la sensación, en un principio, por lo menos lo que veo desde afuera, en el antiguo código y lamentablemente también en este nuevo código, que como que le faltan herramientas de fiscalización, por una parte, a la DGA. Yo siento que como que no tiene una musculatura suficiente, y me gustaría saber sus impresiones al respecto. Por ejemplo, acá en la región, que está sufriendo la crisis tan que tiene una catástrofe hídrica realmente, tenemos solamente 3 fiscalizadores de la DGA, y donde tenemos constancia que efectivamente podría estar ocurriendo efectivamente el hecho de que se estuviera sacando, se estuviera derechamente robando agua. Entonces a mí me gustaría saber si es que existe una musculatura suficiente respecto de aquello. Segundo, la segunda pregunta que tiene que ver con el tema del seccionamiento de los ríos, si es que a usted le parece que es pertinente que continúe la manera en cómo sigue seccionándose los ríos. Y lo tercero, yo considero que, y esto es un juicio muy personal, que la DGA por de pronto lo que realiza muchas veces tiene que ver, por cierto, en el tema de fiscalización, pero que tampoco ofrece ciertas soluciones respecto de sobre la sobreutilización o la sobredemanda del acuífero, o por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las fuentes de agua, o lo que tiene que ver con el mejoramiento eficiente respecto de lo que es el tema del agua rural, o lo que tiene que ver con una cuestión que para mí es fundamental, que dice relación, en este caso, por ejemplo, acá en la región, con el hecho de las pérdidas de agua que tiene la sanitaria. En esta región aproximadamente se está perdiendo cerca del 32% del agua por parte de la empresa ESVAL. Entonces, siento yo que muchas veces la DGA, por una parte, no tiene una musculatura suficiente para la solución de este problema, y por otra parte, que solo se remite a cuestiones de carácter regulatorio, sancionatorio, no ofreciendo alternativas. De manera tal que cuando hay una catástrofe, la única herramienta que en definitiva tiene puede ser el declarar, intervenir el río. De hecho, por ejemplo, lo mismo tiene que ver con el tema de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas tampoco se están, no tenemos nada al respecto. Entonces me gustaría que usted me diera sus impresiones al respecto de lo que yo le estoy preguntando, cómo nos manejamos presupuestariamente. Seguramente cuando tengamos que discutir la ley de presupuesto tengamos que poner sobre el tapete el tema de más fiscalizadores de la DGA, pero insisto, a lo mejor sería una buena alternativa también ver otras variables que la Dirección General de Agua pudiera tener respecto en otorgar soluciones que vayan más allá de la intervención propiamente tal. Le agradezco, diputado, la consulta, porque en realidad es parte del mandato que hemos recibido de parte del ministro, que revisemos cómo podemos ser más efectivos y eficientes. Entonces yo creo que los temas que usted planteó voy a tratar de resumirlo en algunos puntos. Efectivamente, lo que hemos logrado avanzar en términos de fiscalización, después Carmen va a entregar ahí más contexto con la modificación que se hizo el 2018 al Código de Agua, nos entregó mayores atribuciones en fiscalización y sanción. Sin embargo, como estábamos hablando recién también a raíz de la consulta de la diputada, hay un espacio de mejora, y nosotros de verdad agradeceríamos si ustedes nos pueden ayudar en eso como ministerio y como DGA, porque nuestras atribuciones de sanción pueden ser más rápidas, pero también deberían ser un poquito más exigentes. O sea, yo creo que deberíamos propender, por ejemplo, a que las sanciones, como hay un beneficio económico por estar, por ejemplo, usando agua sin derecho, o más agua de la que tengo derecho, la sanción tiene que hacerse cargo de ese beneficio económico y ser la sanción más el beneficio económico, si no pierde todo el sentido, porque desafortunadamente a veces se tiende a pensar, bueno, es más barato pagar la multa y sigo operando. También tener la opción de medidas provisionales, como tienen otros servicios, como por ejemplo la Seremi de Salud, la Superintendencia de Medio Ambiente, que detectada la infracción,
además de cursarla, también toman medidas inmediatas, o sea, detener, clausurar un pozo que no tenga permiso si se constata que es la situación, y dar el espacio para que después la persona que está siendo infraccionada presente sus descargos. Pero podríamos tener, como usted dijo, entiendo que es el sentido de tener más musculatura para efectivamente que las sanciones sean de mejor nivel, que sean un poquito más exigentes, de manera de efectivamente inhibir que se produzcan las infracciones, porque en la otra contraparte, como usted mencionó, claro, nos faltan fiscalizadores, pero podríamos tener muchos más. Obviamente estamos todavía, yo creo que nos falta para llegar a un número que nos estamos como servicio con una dotación suficiente, incluso en regiones. Es parte de lo que tenemos que replantear ahora, y ahí también yo creo que les vamos a pedir ayuda dentro del año con la ley de presupuesto, porque necesitamos crecer como DGA hacia las regiones, ¿ya? Una parte es fiscalización, pero si ustedes se fijan, de todo lo que estamos hablando, está apalancado en que necesitamos tener fiscalizaciones también hacia las juntas de vigilancia, como usted también habló del tema del seccionamiento, cómo se relacionan entre ellas, si están haciendo una buena distribución de las aguas, y eso requiere que haya gente de la DGA en terreno, trabajando con ellos, revisando cómo son sus estatutos, cómo son su distribución de las aguas, viendo que no se produzcan abusos dentro de la Junta, además de las infracciones del Código. Entonces tenemos que cubrir esas dos cosas, y la tercera parte es que tenemos que tener un sistema tecnológico y de arquitectura informática que nos permita controlar todo eso. Porque en caso contrario, no nos van a dar las manos. O sea, podría haber toda la voluntad, pero en realidad es tan grande el flujo de información, si esto funciona como uno lo espera, que requiere esa tercera componente. Ahí, Carmen, también quiere hacer alguna... Sí, me gustaría hacer un alcance, diputado, justamente lo que usted señala. Comentar que desde que se creó el Departamento de Fiscalización por el año 2004 la Dirección General de Aguas, la verdad es que existía un procedimiento que no era arreglado y por ley las multas las aplicaba el tribunal. Sin tener el dato exacto, pero siendo bastante responsable con lo que le voy a decir, creo que no alcanzamos al 10% de las multas que se aplicaron hasta previo a la entrada de 20.064. En el 2018, en que se marca un hito en fiscalización, se crea un procedimiento sancionatorio de fiscalización, se trae la aplicación de multas desde los tribunales a la Dirección General de Aguas, y evidentemente desde ese momento es que nosotros por fin hemos comenzado a aplicar multas directamente. Antes ni siquiera existía la posibilidad de aplicar multas. Pero también hay otro elemento fundamental en que las sanciones no pueden ser solo multas, porque lo que nosotros requerimos es que la gente corrija su conducta, es que deje de extraer agua, no es que nos pague, porque muchas veces el balance entre el costo y el beneficio haría que muchas personas pues siguieran extrayendo agua igualmente. Por lo tanto, no es tan solo la multa, sino que también la corrección del derecho, es decir, cómo hacemos que efectivamente esa conducta no se siga repitiendo, y evidentemente estamos embarcados en buscar esa solución. Pero hoy día, a 4 años de haber entrado en vigencia esa normativa, ya hemos detectado que hay algunos flancos más débiles, y obviamente entendiendo que es una normativa muy importante y que desde la perspectiva de fiscalización fue un gran avance, hoy día estamos tratando de buscar una nueva propuesta que nos permita avanzar y evidentemente llenar aquellos vacíos que nos permitan una mayor musculatura, como dice usted, y evidentemente impedir que esta conducta se reitere, y si es que eso llega a ocurrir, aplicar sanciones que ya no tan solo se proyectan desde la perspectiva pecuniaria, sino que también, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, que no se le vuelvan a otorgar otros beneficios que entrega el Estado, como los beneficios de la Comisión Nacional de Riesgo o INDAP, y así otros más, digamos. Así que también estamos tratando de llenar ese espacio con estas propuestas. Muchas gracias, señora Carmen. ¿Y puedo abusar de nuevo de su confianza ya que no hay otra pregunta? No. Aquí hay otra pregunta. No voy a abusar. No, dale tú, después yo... Dale nada. Le cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar ahí al director nacional de la Dirección General de Aguas. Y en relación al nuevo Código de Aguas, por supuesto que va a aumentar las tareas, las funciones, y preguntarle específicamente cómo tienen planificado y si han cuantificado cuánta gente más tienen que incorporar específicamente en las regiones para no frenar el trabajo que van realizando, porque claramente este nuevo Código de Aguas tiene muchas más tareas, muchas más fiscalización y todo lo que ello
conlleva. Así que específicamente, como tienen planificado aumentar la dotación específicamente para las regiones. Y lo segundo, si tiene información sobre la instalación de los medidores de pozos al respecto. Eso sería, presidente, y le agradecería ahí al director nacional. Sí, por supuesto. Le voy a hacer la pregunta, director, para que conteste las dos cosas, porque tiene algún grado de vinculación respecto a la gestión. El Código de Agua nuevo incorpora y da funciones de lo que tiene que ver con la inscripción de los derechos. ¿Existe alguna política que va a tener en la Dirección General de Agua para favorecer a aquellas personas que, teniendo derechos históricos pero que no han tenido o no tienen los recursos para inscribirlos, se va a generar algo en ese sentido? Segundo, ¿hay algo respecto del tema del reglamento de las aguas grises que lamentablemente no está todavía, al parecer, en funcionamiento? Y tercero, esto para mí es muy importante, se imagina que también para la diputada Bello, porque somos del mismo distrito, prácticamente de la misma provincia. Hace un tiempo atrás yo solicité, y me parece que ya también, un oficio a la Dirección General de Agua respecto de que se estaría sacando agua de un sector por parte de unos camiones. Ese oficio, por mi parte, yo lo envié el 5 de abril. Y la verdad es que ya han pasado un mes y no hemos tenido respuesta al respecto. Entonces, a mí me preocupa porque tenemos que dar cierta respuesta a la comunidad, porque nosotros cuando hacemos y solicitamos esta información, la hacemos con prensa y la hacemos con todas esas cosas, pero de repente como que queda en la nada. Y es una situación bastante compleja porque nosotros tenemos conocimiento que se está sacando agua de ciertos pozos y esa agua está siendo utilizada en fines que no tenemos conocimiento hacia dónde se están llevando, pero en ningún caso para el consumo humano, en una situación y en un lugar donde tenemos, como decía recién, graves problemas de lo que tiene que ver con consumo humano, consumo de agua, consumo de agua, ni siquiera para actividades agrícolas, sino que para agua para el consumo. Entonces a mí me gustaría saber cómo se pudiera agilizar la respuesta de un oficio que se solicitó el 5 de abril de este año. Muchas gracias, director. Ya, diputado, muchas gracias por la consulta. Respecto de la forma en que estamos analizando el crecimiento de la orgánica de la DGA, tenemos ya una primera estimación para este año, para el segundo semestre. Estamos haciendo las coordinaciones con el ministerio porque necesitamos 60 personas adicionales ya para este segundo semestre, prácticamente la mitad, si es que no un poquito más, sería para regiones, y probablemente de ahí en adelante estimamos un crecimiento de en torno a 100 personas más. Ese número, igual me gustaría dar un contexto que lo di al principio, no sé si estaban todos o lo expliqué bien. Nosotros hoy día, por glosa presupuestaria, somos 510 personas en la DGA entre contrato y planta. ¿Ya? Complementando a eso, tenemos 73 honorarios. Y además, por convenios extra presupuestarios, llegamos hasta 648 personas hoy día en la DGA. O sea, el trabajo que hace la DGA hoy día, antes del código nuevo, se hace con 648 personas. Por lo tanto, ese es como nuestro primer desafío para enfrentar la ley de presupuesto 2023. A esos 648 deberíamos sumarle 60 en base a esta mayor cantidad de tareas territoriales y propias de la DGA para este año, más estos 100. Entonces, ese número completo es el que estamos revisando. Tenemos que ver cómo lo vamos a distribuir y presentar a nivel de regiones, porque yo creo que es importante mostrarlo también desde esa perspectiva, porque es como un requerimiento como mejorar la presencia de DGA, tanto para efectos de fiscalización u otros en regiones, en terreno. Así que por ahí lo estamos abordando. Y respecto a su consulta, diputado, de los camiones aljibe, aquí Carmen tiene algunos antecedentes. Sí, efectivamente, diputado, es un tema que estamos dando vuelta hace un buen tiempo. En lugares que tenemos algún análisis un poco más profundo que otros. Entendemos que esta es una problemática que se está viviendo en varios lugares del país, por lo tanto estamos, digamos, analizando o bien desarrollando una estrategia para abordarlo. ¿Cuál es el punto, sí que me gustaría aclarar? Es que lo que nosotros podemos verificar como una infracción o una eventual infracción del Código de Agua es que el punto donde se está extrayendo agua no tenga derecho de aprovechamiento de agua.
Si efectivamente hay un pozo en que se está extrayendo agua y no tiene ese título, que así lo justifique, nosotros podemos aplicar una sanción. Pero si se está extrayendo agua y tiene derecho de aprovechamiento de agua desde la perspectiva de la Dirección General de Agua, hoy día no hay una infracción. Y aquí viene un elemento fundamental que ya mencionó el director en términos de cuál es el uso que se le está dando. Hoy día, no todos los derechos de aprovechamiento de agua tienen, los que ya están constituidos, por supuesto, tienen asociados un uso. Por lo tanto, mal podríamos exigírselo. Pero en el caso de un nuevo derecho de aprovechamiento de agua, que efectivamente quede estipulado para consumo humano y que evidentemente después se le pueda estar dando cualquier otro uso, va a ser objeto de una infracción. Por lo tanto, por donde hemos decidido partir es por el primer supuesto que le indiqué, es decir, que se esté extrayendo agua y que no exista un derecho de aprovechamiento de agua. En ese sentido, evidentemente, hemos focalizado o hemos comenzado a desarrollar una estrategia en la región de Valparaíso y evidentemente la vamos a ir extendiendo a las otras regiones, obviamente aprendiendo de cómo nos pueda resultar. No es algo, o sea, es algo completamente nuevo. Los camiones de aljibe, si bien vienen desarrollándose hace un tiempo en el Estado, hoy día es más patente la preocupación respecto al lugar donde extraen el agua. Pero claramente tenemos esa preocupación porque si bien es cierto que el Código hoy día nos plantea que tenemos que garantizar el derecho humano, mal podríamos asegurarlo con un servicio eficiente como podría ocurrir en términos de que no exista un derecho de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, diputado, tal vez más adelante, hoy día estamos desarrollando esa estrategia, la región de Valparaíso ha sido el piloto, tal vez en un mes o algo así podríamos ir a comentarle cuáles han sido los efectos, las consecuencias. Y respecto a esa solicitud específica que usted planteó, yo misma me voy a llevar la preocupación y obviamente le responderemos tal vez al secretario de la comisión para ponerlo en conocimiento de cuáles fueron los resultados o directamente a la dirección que se registra en el oficio para entregarle la respuesta. Gracias, directora. Diputado, ¿quedó conforme con la respuesta? Me parece que no se le respondió todo. Sí, y se menciona la instalación de los medidores en pozos. Si tienes información al respecto, ¿cómo va ello? No tengo aquí el dato en detalle. Supongo que el diputado, para entender bien, es cómo están, cuántos pozos tenemos hoy día conectados con monitoreo efectivo de extracción, ¿no? Puede ser, ya. Le hacemos llegar a la brevedad ese número preciso. En todo caso, igual está disponible en la página web todo lo que está hoy día conectado en línea, pero le hacemos llegar el dato al 30 de abril. Perfecto. Muchas gracias, director. Director, disculpe que me tome tanto, pero que me parece... Es que yo estuve en terreno, estuve en esta semana distrital y hay muchos reclamos respecto de lo que estaba señalando el diputado anteriormente, de que hay instalación de cosas para medir, digamos, pero que el agua que está llegándole a los pequeños regantes hoy día es mucho menos que le llegaba antes. Entonces existen muchas dudas respecto de las empresas que están haciendo estas instalaciones y si es que efectivamente está debidamente comprobado la medición que se está realizando respecto a esta agua. ¿Existe alguna manera de monitorear que efectivamente estas empresas están, digamos, cumpliendo con su objetivo y no están cumpliendo el objetivo de colaborar derechamente con aquellos que las están contratando? ¿Existe alguna manera de fiscalizar o monitorear aquello? Bueno, hay una parte que igual empresas que tienen que cumplir con ciertos requisitos para la instalación de los equipos, tienen sus propias características técnicas, pero además la fiscalización de esos sistemas se hace en terreno y se hace la medición con respecto a lo que ellos estén monitoreando en ese momento. ¿Ya? Es un contraste que se hace en terreno. Se hace. Entonces, si hay dudas o también pueden hacer llegar las denuncias, cuáles son las extracciones que les pueden generar inquietudes o no confían con la información que está ahí para que nosotros podamos revisarla en detalle y si corresponde, por supuesto, también enviar equipos para que vayan a hacer la fiscalización de si la medición es correcta o no. Gracias, director. Yo creo que con eso no hay más consultas, ¿cierto? Director, señora Carmen, muchas gracias. La verdad es que por lo menos para mí el resultado muy
me ha resultado bastante esclarecedor porque es muy práctico esto. Y aparte de eso que sirve para ir generando cierta idea respecto de los proyectos de ley, mociones de leyes que nosotros podamos ir presentando. Así que muy agradecido. Si nos pudiera hacer llegar la presentación sería ideal también, estimado director. Sí, cuento con eso, presidente. Diputado, aquí me mandaron por WhatsApp el último número, igual después se lo voy a enviar formalmente, monitoreo de extracción en línea. ¿Ya? En línea tenemos aquí 381 pozos, en línea, y están reportando más de 3.000. Ese es el número. Si necesitan algún desglose por cuenca, también se lo podemos hacer llegar. Perfecto. Muchas gracias, director. A ustedes. Muchas gracias. Estimado diputado, yo tengo el siguiente problema, ¿cómo lo referimos? De la DGA. Sí, ya no te referimos ya. Muchas gracias. Tenemos el siguiente problema, son las 18:56 y tenemos invitado al director de Obras Hidráulicas. Y el problema es que son las 18:57 ya. Entonces, no sé cómo hacerlo porque a mí me gustaría consultarle a los diputados, pero también me sería un poco abusivo también respecto del director el hecho de que a lo mejor pudiéramos suspender esta función, o sea, esta sesión, y siendo que él ha estado esperando en línea hace mucho rato, no sé cómo resolver esta encrucijada. Director, ¿qué le parece a usted? ¿Usted tiene una exposición muy larga, una exposición corta? ¿Le resulta más cómodo suspenderla para otra oportunidad? Que me gustaría respetar su tiempo más que todo. O sea, por supuesto también el de los diputados, pero que lo compatibilizaran. Presidente, yo estoy plenamente disponible para que ustedes decían. Pude hacer una presentación bastante corta de unos 15 minutos y si hay detalles los podemos enviar después, si hay mucha consulta. Así que yo podría ser que alcancemos, depende del tiempo de ustedes más bien. Yo sería partidario que hiciéramos una exposición cortita y solucionamos este tema. ¿Me parece, no? Porque nos vamos con ideas. Disculpen, señor Clara, presidente. Diputada, tengo una pregunta. Dele. ¿Vamos a tener alguna votación ahora? ¿Después de la presentación? No. ¿No? Ya, perfecto. Bien, o sea, si es una presentación corta, no, yo creo que no hay problema. Uh-huh. Aprovechando que ya lo tenemos acá. Sí, claro, porque aparte de eso nos ha estado esperando también, sería una falta de respeto que no hubiera estado esperando todo el rato. Director, muchas gracias. Tiene la palabra para realizar su exposición. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, primero que nada, saludar a todas las diputadas y diputados y agradecer la invitación. Es una gran oportunidad de conversar sobre el tema del desarrollo de los servicios sanitarios rurales, sobre todo en este contexto de escasez hídrica en el país. Así que, si me permite, voy a compartir una presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Aló? Disculpen, ¿se ve la presentación bien? Ni un problema, se ve perfecto. Ya, perfecto. Y avanza. ¿Avanza? Oh. A la lámina 2, contexto sequía. Director, sí avanza. Ya, perfecto. Esta presentación es general sobre el tema de los servicios sanitarios rurales. Es una subdirección de la Dirección de Obras Hidráulicas. Un contexto general sobre el tema de sequía, que ha sido bastante prolongada. Se inició el 2008 en la zona central y eso nos ha impulsado a tener medidas de corto, mediano y también incluso de largo plazo para atender la afectación en el abastecimiento potable para el sector rural. Por parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales se ejecutan distintas acciones que después voy a detallar más, pero básicamente hay un tema de corto plazo como es el monitoreo de los sistemas de agua potable rural, todos aquellos sectores donde son zonas de riesgo. Hay un monitoreo para detectar cualquier problema en sus fuentes de agua a causa de la sequía.
detectar, por ejemplo, cuando está disminuyendo el nivel del pozo, ahí tomar las acciones de mitigación que puedan implementarse. Por supuesto, hay un programa que se ha intensificado en los últimos años de ejecución de obras, ya sea de ampliar y mejorar lo existente, como también de construir nuevos sistemas rurales que abastecen a poblaciones que antes no tenían acceso a este tipo de servicios. Y también, muy importante, la conservación de la infraestructura, es decir, todos los sistemas ya existentes de agua potable rural hay que mantenerlos operativos, renovarlos, mejorar toda su infraestructura para que se mantenga operativa y pueda prestar el servicio para el que fue concebido. Ese es como el contexto general de lo que estamos haciendo. A nivel país, actualmente tenemos 2.306 sistemas de agua potable rural bajo tuición MOP, con unos beneficiarios estimados del orden de 2.101.136 personas, y dentro de lo más relevante para el año 2022 está el término de 30 instalaciones de sistemas semiconcentrados, es decir, nuevos sistemas sanitarios rurales que benefician a una población de aproximadamente 14.000 habitantes. También vamos a hacer 35 grandes obras de mejoramiento y ampliación, beneficiando con ello a otros 38.000 habitantes. El contexto presupuestario, aquí se puede ver un poco el énfasis que le hemos dado como ministerio y como Estado en general al tema del abastecimiento del agua potable para zonas rurales, donde se observa un fuerte incremento respecto a años anteriores, mirando lo que es la ley de 2022, la ley de presupuesto, más que duplica el promedio de los años anteriores. Bueno, esta inversión se distribuye a lo largo de todo el país, donde tenemos un presupuesto normal de 148.000 millones y también un presupuesto asociado a fondos especiales de FEDCOVID por 129.000 millones más, totalizando 278.000 millones. Y si ustedes ven la distribución regional, obviamente regiones afectadas por sequía, como la región de Valparaíso, tiene una gran inversión, más de 25.000 millones, y también varias otras regiones, especialmente la zona central del país, tiene una alta inversión para enfrentar este tipo de problemas. Estamos desarrollando 189 contratos de obras tradicionales. Aquí se incorpora todo lo que es mejoramiento, construcción de nuevos sistemas. 200 contratos de conservación, que como le hablaba es mantener operativa en óptimas condiciones lo que ya existe. 387 contratos de prefactibilidad. La prefactibilidad es muy importante porque aquí es básicamente donde vamos a buscar las fuentes para abastecer futuros proyectos, es decir, hay estudio geológico, hay sondaje, hay habilitación de fuentes, todo lo que tiene que ver con buscar el agua para el abastecimiento. También están los diseños de los futuros proyectos de agua potable rural. Es decir, el tema de la prefactibilidad es un tema bastante estratégico para mejorar a futuro la gestión de las inversiones en el área. Y finalmente, ya contratos específicos para atender situaciones de sequía, donde también se desarrollan algunos estudios hidrogeológicos y con ellos se puede buscar agua en nuevas fuentes, es decir, construir un nuevo pozo si el pozo original se secó, o profundizar el pozo si es que existe disponibilidad en el acuífero a mayor profundidad. También se pueden hacer ese tipo de gestiones por contratos especiales de sequía. Con toda esta inversión, lo que estamos proyectando es que en el año 2022 vamos a tener 185 términos de obras de conservación y el año 2023 vamos a crecer a 205. Sistemas nuevos, nuevas instalaciones, 30 vamos a terminar este año 2022 y el próximo año otros 35.
ampliación o mejoramiento de servicios 35 y el próximo año 40. Hago presente aquí la ampliación y mejoramiento es muy relevante porque habitualmente cuando se instala un sistema se genera un crecimiento de la población, hay agua disponible y llegan nuevas familias. También hay subsidios habitacionales que para implementarlos requieren justamente de la factibilidad de la entrega de agua potable y por lo tanto estas obras de ampliación y mejoramiento también son críticas en ese sentido para ser coordinadas con otras políticas públicas como la de vivienda. Y con todo esto estamos llegando a que este año vamos a ejecutar del orden de 250 grandes obras y el próximo año vamos a subir a 280 nuevas obras terminadas. Continúo. Hablando un poco sobre el programa de agua potable rural, hay cosas que hay que mejorar, obviamente. Lo que es la tramitación del proyecto, que puede ser una línea de tiempo relativamente larga. Lo primero es que los proyectos se generan en la región, normalmente. Nuestra dirección regional hace un trabajo de recoger demandas de la comunidad, de los municipios, y ahí se van generando proyectos, también muchas veces apoyados por autoridades regionales, autoridades locales. Luego tenemos que pasar obviamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien evalúa técnica y económicamente esta iniciativa, y el Consejo Regional, el CORE respectivo, que es el que prioriza las inversiones. Estimamos un tiempo del orden de 5 o 6 años aproximadamente lo que demora un proyecto en generarse y ejecutarse. Tiene varios puntos críticos administrativos que son los que tenemos que trabajar, como el uso de la faja fiscal de vialidad, donde normalmente se instalan las tuberías, los derechos de agua con DGA, que es un punto tratado en el nuevo Código de Agua, y ya se refirió un poco a ello el director general de Agua, la gestión de los terrenos donde se instalan las obras, a veces la gestión del propio comité, la municipalidad, la asignación de fondos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la rentabilidad social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y también la autorización sanitaria de la Seremi de Salud. Estos son varios puntos administrativos críticos que normalmente hay que superar en cualquiera de estos nuevos proyectos. Estamos trabajando fuertemente para disminuir los tiempos de tramitación de estos proyectos, conscientes de la urgencia del tema y la urgencia de garantizar el acceso a agua potable para uso humano, para el uso doméstico, y también, de acuerdo a la nueva ley, el saneamiento es una prioridad que tenemos que atender, sobre todo en estos contextos de sequía y escasez hídrica. Así que les voy a comentar ahora algunas propuestas al respecto. Una de las propuestas tiene que ver con la modernización de la gestión de proyectos, es decir, todo esto que tiene que ver con la coordinación con otros servicios públicos, para disminuir los tiempos, acelerar inversiones y los procedimientos. Estamos trabajando en elaborar protocolos de eficiencia, donde nos vamos a poder entender mejor y garantizar una aprobación rápida de todos estos trámites con otros servicios públicos. Esperamos tenerlo el tercer trimestre de este año, ya un protocolo propuesto a los distintos servicios. Trámite de ventanilla única, vamos a tener un procedimiento para avisar todos los proyectos de servicios sanitarios rurales con financiamiento público, con un único estándar. Muy importante tener el mismo estándar de servicio para todos los proyectos. Por lo tanto, acá, por ejemplo, hay proyectos generados y financiados a través de Subdere, municipios, los gobiernos regionales, también el propio MOP. Entonces, la idea es apuntar a que el estándar técnico y de servicio de esta obra sea el mismo para todos los habitantes. Otra propuesta tiene que ver con la modernización de la gestión de los servicios ya en operación. O sea, cuando ya tenemos un sistema operando, tenemos que ver cómo mejorar nuestra gestión, y ahí el plan de inversión en telemetría y también monitoreo tecnológico lo encontramos muy relevante. Vamos a definir APR representativos, donde vamos a tener planes de instalación de equipos de medición y control, ojalá con telemetría en línea,
permitiendo con esto optimizar el uso del recurso hídrico y también dar las respectivas alertas cuando tengamos situaciones de escasez hídrica. Lo mismo con el plan piloto de monitoreo tecnológico. Si logramos invertir en mucha telemetría, tanto en los sistemas existentes como en los nuevos que estamos instalando, vamos a tener un gran flujo de información y por lo tanto necesitamos mejorar la gestión informática interna, tener reportes automatizados que nos permitan dar alerta en distintos temas, como por ejemplo el descenso del nivel de agua en los pozos, dar alerta en qué sectores está disminuyendo el nivel de los pozos, o temas de calidad de agua que son muy relevantes. Así que también vamos a generar por ahí algunas solicitudes de financiamiento para poder incorporar este tipo de tecnología en la gestión de los servicios sanitarios rurales. Finalmente, otra propuesta es la de modernización de la infraestructura, por ejemplo, dado que son varios años el proceso y que esto parte por un sondaje donde se busca justamente encontrar agua. Tenemos también unos planes pilotos que esperamos seguirlos implementando en distintas regiones, donde una vez que tengamos ya un sondaje, habilitar el pozo con alguna infraestructura más liviana, no la obra definitiva, puede ser una caseta, un container con la implementación básica, una bomba y algún sistema, por ejemplo, panel fotovoltaico, que permita entregar agua en un punto a la comunidad sin aún tener un sistema ya robusto de infraestructura con estanque, con redes de distribución totalmente construidas. Pero por lo menos poner en operación en corto plazo pozos que se están ejecutando para entregar agua rápidamente, pensando sobre todo en este contexto de sequía. También está la posibilidad de acelerar inversión, evitando, por ejemplo, la construcción del estanque. Ahí está la idea de que en algunos casos sería factible, en vez de estanque, tener bombas de frecuencia variable, es decir, estos van adaptando el bombeo y la presión a medida que sube o baja la demanda, y por lo tanto esa sería otra forma de acelerar un poco la ejecución de esta obra y con menores requerimientos de inversión. Bueno, eso es más o menos en temas de gestión de lo que hace habitualmente la Dirección de Obras Hidráulicas a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Otro tema es ya un poco la implementación de la ley y algunos desafíos que hay al respecto. Elaborar un plan estratégico este año y el próximo para poder considerar acciones, planes y recursos que permitan implementar adecuadamente la ley y los desafíos que nos plantea tanto en agua potable rural como también en servicios sanitarios, o sea, en tratamiento y recolección de agua servida. Dar continuidad a la mesa de trabajo con los dirigentes de las cooperativas y comités. Vamos a tener una definición de criterios, alcance y objetivos para formalizar una mesa de trabajo. Probablemente el próximo mes ya queremos estar iniciando esta mesa con los dirigentes. Aquí hay dos focos, o sea, implementar la ley tiene un foco de robustecer, por una parte, la acción del Estado. Tenemos que ver cuántos recursos más necesitamos para poder hacernos cargo de los desafíos de implementar la ley de servicios sanitarios rurales, pero por otro lado tenemos que trabajar con las comunidades para poder apoyarlos en este desafío, que ellos puedan cumplir todo lo que les va a exigir la nueva ley, y recoger también todas sus inquietudes y poder incorporarlas a nuestro trabajo. Aquí hay varios puntos clave, por ejemplo, una adecuada representatividad, lograr llegar a todos los representantes, a los representantes de todos los comités y cooperativas existentes, a todas las comunidades, un proceso intenso de capacitación en todo lo que les va a exigir a las comunidades la ley, cumplimiento de distintos trámites administrativos, por ejemplo, tema tarifario, muy importante,
también atender sus inquietudes, si hay procesos que los pueden ver muy complejos, ver cómo podemos revisar y simplificar estos procedimientos para no complicarlos a ellos en el cumplimiento, y ver también la posibilidad de flexibilizar algunas exigencias. Ese es un trabajo que tenemos que desarrollar, como les repito, para fortalecer tanto el trabajo interno de esta dirección, como también el trabajo con las comunidades. Eso sería en general, señor presidente, la presentación. Muchas gracias, director. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Diputados, diputadas, señores diputados, diputadas. Yo quiero hacer una sola consulta. Bueno, durante la época en que yo era alcalde, muchas veces había un pozo que estaba seco, prácticamente seco, estaba a un metro de agua aproximadamente, y la Dirección de Obra Hidráulica no intervenía ese pozo y se señalaba que no estaba, digamos, en condición todavía de intervenirse ni de profundizarse, porque todavía no estaban las condiciones de necesidad y de urgencia respecto a ese tema. ¿Cuál es el criterio como para establecer la urgencia, como para profundizar un pozo, siendo que por lo menos en el sentido común lo que veíamos, los que vivíamos allá, era una situación tan evidente? ¿Cuáles son los criterios y cómo funciona aquello? Presidente, mire, efectivamente, es un criterio más bien técnico. Si uno visualiza un riesgo o ya derechamente que una fuente, ya sea superficial o subterránea, como en el caso que usted menciona, un pozo, se secó o está a punto de secarse, hay que desarrollar acciones para poder atender el requerimiento en condiciones de emergencia o profundizar el pozo o buscar una nueva fuente. Puede ser otro pozo, puede ser más lejano, pero hay que hacerlo. No tengo conocimiento que porque quede un metro de agua en el pozo no sea considerada una situación de emergencia. Al contrario, efectivamente ya es una obra que va a quedar a punto de dejar de prestar servicio y deberíamos estar atendiéndola. El criterio es un parámetro. Riesgo. Bueno, eso es lo que en general estoy planteando en nuestras medidas de gestión, tener ojalá un monitoreo en línea que nos permita ir detectando el descenso en los niveles y prepararnos para atender la situación antes que ocurra. O sea, que no nos llame el comité que se quedó sin agua, sino que a través de este monitoreo, incorporando tecnología, nosotros ya tener detectado el riesgo y empezar a preparar con anticipación acciones para poder apoyar en construir una nueva fuente, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Señoras diputados, señoras diputadas, señores diputados, circula la palabra. No hay más palabras. Bueno, estimado director, muchas gracias, sobre todo porque nos estuvo esperando y por su exposición. Se lo agradezco yo personalmente también. Y que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nos despedimos, ¿no? Muchas gracias, director, de verdad. Adiós, que estén bien. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Bueno, entonces, por haber... Recording stopped.